Buenos días, bueno, soy Armando Toscano. Les quiero contar un par de cosas. Lo primero sería decirles que preguntar cambia todo. En especial nos cambia a nosotros mismos o me ha cambiado a mí mismo. ¿Por qué? Porque hace algunos años, hace digamos unos 20 años, yo tenía miedo de hacer preguntas. No sé por qué, pero digamos que realizar la pregunta, las preguntas estaban en mi cabeza, pero levantar la mano, dirigirme a alguien y hacerle la pregunta, eventualmente me suscitaba una sensación de miedo. Sin embargo, en alguna ocasión, alguien me contó que finalmente deberíamos de pensar que la pregunta o el hecho de preguntar es uno de los primeros actos creativos de las personas. Si nosotros vemos a los niños pequeños, todo el tiempo van y hacen una pregunta sobre qué es esto, cómo funciona lo otro, y en sí misma la pregunta implica, por un lado, un acto de descubrimiento y por otro lado, un acto de invención. En la imagen que ustedes pueden ver allá atrás, es la imagen de un libro que se llama Big Questions from Little People. La propuesta de ese libro es interesantísima, es cómo los niños le pueden hacer preguntas a científicos y los científicos se obligan a responderlas de un modo creativo. Y es una manera en la cual se va construyendo el mundo. Les contaba que me daba miedo hacer preguntas. Lo curioso es que al final mi trabajo actual depende en gran parte de hacer preguntas. Y hacer preguntas porque la pregunta, quiero pensar, es algo que nos obliga a plantearnos hacia el futuro. Porque como diría Milan Kundera, soñar las cosas que no han pasado, esas que a veces no sabemos ni siquiera si existen o podrían existir, en realidad es una de nuestras necesidades más profundas. Y para lograr llegar a imaginarlas es necesario hacer algunas preguntas. Hacer preguntas, les decía, es un acto creativo. Es un acto creativo porque finalmente la creatividad inicia con la curiosidad. Entre más preguntas nos hagamos, entre distintas sean las preguntas, es mucho más probable que vayamos pensando en cómo se pueden dar nuevas relaciones, nuevas circunstancias, nuevos aprendizajes. Otro investigador que además hace literatura, Carlos Chimal, de alguna manera acaba de escribir hace poco o relativamente un poco un libro que se llama Tras las huellas de la ciencia, y el planteamiento también se vuelve muy interesante porque él compara a los investigadores con los artistas. De alguna manera hay algo que nos emparenta, ciencia y arte van juntos. Ciencia y arte son dos formas de abordar, por un lado, la manera de plantearnos hacia el futuro, la manera de preguntarnos cómo podrían ser las cosas distintas y al mismo tiempo irlo construyendo. De nuevo, a mí me daba miedo preguntar. Sin embargo, en el proceso me fui dando cuenta de que no se trataba de hacer siempre la misma pregunta, sino se trataba de ir encontrando nuevas preguntas todo el tiempo para poder encontrar nuevas relaciones que eventualmente nos llevaran a soluciones distintas, ¿no? Actualmente vivimos en una era que le llaman la era del Big Data, ¿no? Es en efecto una transformación de las condiciones en las cuales vivimos, donde es posible rastrear la mayor cantidad de datos. En los últimos 30 años se ha producido una cantidad de datos tan grande que probablemente rebasa con mucho 3 o 4 veces toda la historia anterior de la humanidad. Sin embargo, también esto nos ubica ante la idea de que grandes volúmenes de información no necesariamente significan mayor claridad. Es decir, a veces recibir gran información que avienta para un lugar o que avienta para otro, eventualmente nos lleva más a la confusión e incluso a la parálisis. Yo tenía un jefe que decía que a veces padecíamos de parálisis por análisis. ¿Por qué? Porque lo que pasaba era que nos pasábamos haciendo preguntas. Lo curioso es que al final en esa conversación decíamos, bueno, es que hay que hacerse preguntas para ir clarificando los datos. Yo diría que en realidad hacerse preguntas no solamente son las preguntas que hacemos hacia afuera, sino las preguntas también que nos hacemos hacia adentro. Porque en una era donde domina el Big Data,
de alguna manera lo que necesitamos no es más datos, o sí necesitamos más datos, pero lo que necesitamos sobre todo es una mejor interpretación de la información que recibimos. Limpiar las cosas, sacar cosas que eventualmente no nos están sirviendo, y eso lo podemos hacer solamente ante las preguntas. Les decía, además de Big Data, lo que necesitamos es, por decirlo de alguna manera, es tener Big Brains, tener Big Empathy, es decir, tener la capacidad de pensar y sentir. La imagen que ven atrás es la imagen de una instalación pública que le llaman el sentipensante o algo por el estilo, porque de lo que se trata en realidad es de cómo podemos hacernos preguntas que no solamente vienen de la cabeza, sino que incluso vienen desde el corazón. Y a partir de aquí les quiero contar 3 historias sobre cómo esto se aplica creando momentos de disrupción, al menos momentos de disrupción en comunicación, particularmente en publicidad. La primera de estas historias es una historia muy vieja. Se trata sobre un auto que hoy es muy conocido, es muy vendido. La marca es Jetta. En 1999 lo lanzan una nueva versión de Jetta. El contexto es muy importante, el contexto de esa época. Ustedes, probablemente muchos de ustedes eran incluso apenas planes o ni siquiera planes en la vida de este mundo. Y ocurría algo muy interesante con el Jetta. Venía de una generación previa que había sido muy exitosa. Había pocas marcas de autos, es importante señalarlo, y Jetta era uno de los vehículos que más atractivo generaba. Entonces, cuando lanzan esta nueva versión de Jetta, genera un atractivo impresionante. Sin embargo, lo lanzan con una versión de vehículos que era la más cara del mercado, que tenía una serie de características que lo hacían mucho más sofisticado, y entonces eso generó una reacción en el público que quería comprar un Jetta como de rechazo, porque decían, bueno, pues es que yo estaba acostumbrado a un determinado precio, o incluso Jetta, como era uno de los autos más atractivos, se lo empezaban a robar continuamente, o incluso el seguro que se pagaba por ese auto era de los más altos. Y entonces, en distintas historias, nosotros fuimos registrando que las personas no paraban de hablar de Jetta, de qué bonito era, de qué ganas de comprárselo, pero al mismo tiempo generaba una especie de rechazo, una especie de sensación de ¿por qué me voy a comprar eso? O diálogos entre las personas como del tipo de ¿cómo que te vas a comprar un Jetta? Te lo van a robar, te van a bajar, te van a secuestrar. Cosas así, era una cosa muy curiosa. Digamos que la pregunta, en este caso, la pregunta que nos hicimos fue una pregunta más hacia nosotros. Decíamos, bueno, ¿qué pasa con la gente que a pesar de que no quiere el vehículo, o que dice que no quiere el vehículo, no para de hablar de él? Y a mí eso me recordó la época de secundaria, ¿no? Cuando yo veía a mis compañeras y decían, ay, ese chavo qué horrible está, ¿eh? Oye, es un naco. Oye, ¿qué onda con eso? Y entonces, al final decía, bueno, pues como que me recuerda que lo que a veces no dejas de pensar, aunque lo rechaces, es algo que traes en la cabeza, ¿no? Entonces, lo que finalmente, a través de la pregunta era, ¿cómo es posible que la gente no deje de hablar del auto si dice que no lo quiere, ¿no? Y de ahí se hizo una campaña que fue una campaña muy, muy exitosa para este vehículo. A ver si lo podemos ver. ¿Qué te pasa? Perdón, mano. ¿Quién no ves la luz? Capaz que te amarras y yo venía un poco... ¿Cómo me amarré, maestro? Perdóname, no te preocupes, tengo seguro. ¿Qué le hiciste? No. Mira nada más cómo me lo dejaste. Esto no va a salir así tan fácil. Caray. Fíjate. Probablemente muchos de ustedes estudien comunicación y saben que lo que se hace es un brief. El brief para esta campaña fue, hay que decirle a la gente que se deje de hacer tonta, porque en realidad lo que quiere es un Jetta, ¿no? Entonces es interesante el brinco creativo. Si se fijan, desde la propia pregunta, desde el hecho de decir ¿por qué le ocurre esto a las personas? Ya de ahí se empieza a vislumbrar la creatividad. No significa que tuviéramos la respuesta, lo único que significaba es que nos estábamos haciendo una pregunta que llevaba a una solución.
Años después, en otra experiencia, trabajando para otra marca de autos, en otro contexto completamente distinto, en un contexto, digamos, ya hacia 2007, donde la explosión en las opciones de vehículos era completamente diferente. Pasamos de esa época en que se hace el anuncio de Jetta, que es más o menos 99-2000, había más o menos 25 marcas de autos compitiendo en el mercado. Bueno, para 2007 estábamos hablando de que probablemente había 150 marcas, ¿no? Hoy debe de haber 250 compitiendo en el mercado, ¿no? Marcas de distintos vehículos. Y Toyota llega a México con un vehículo que es muy interesante, es el vehículo Corolla, y ellos llegan haciendo publicidad diciendo, es el auto más vendido del mundo. Y nosotros decíamos, bueno, pues ¿quién va a querer el auto más vendido del mundo si puede tener el auto que quiere, ¿no? Y además diferenciarse del resto del mundo. Entonces fuimos a preguntar con distintas personas y nos encontramos por ahí una historia de una señora que trabajaba como controller, como contadora en una empresa muy grande. Era una señora que tendría alrededor de 50 años y decía, bueno, yo me compré este Corolla, yo me lo compré con mis ahorros, es mi segundo auto, pero además es que yo necesito tener un auto que no me falle, porque a veces me toca cierre de mes, termino tardísimo y no me puedo dar el lujo de que el auto me deje tirada en la calle, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿y no será, o no tendríamos que pensar, qué prefiere la gente, tener el auto más vendido del mundo o tener el auto más confiable del mundo? Y se hizo esta publicidad. ¿Lo ayudamos? ¿Y si vas a poder? Sí, claro, no creo que venga muy cargado. ¿Qué pasó, amigo? ¿Ya no quiso? ¿Sabe qué le pasó? Te lo jalamos con mi cadenita. ¿Con el coche? Sí, claro. ¿Cómo vas ahí? Yo le hago una señal para que suelte el freno. Vámonos. ¡Suéltale el freno! Te estoy diciendo que le sueltes. Estoy agarrando el vuelo y ahí no me le suelta, pues ya no pude, ¿no? Una de las cosas que se vuelven divertidísimas al trabajar en publicidad es esto de hacer preguntas y darse cuenta de que las cosas van cambiando. El año pasado, trabajando ahora para una marca de gomas de mascar, nos dábamos cuenta de que tenían un gran problema. El problema es que le habían crecido los enanos, ¿no? O sea, había llegado un competidor que tenía un producto que lucía mejor, que parecía más grande, que parecía y ese efecto de parecer más grande generaba como la impresión de que duraba más el sabor. La marca de la que estoy hablando es Trident y hicieron un esfuerzo muy grande para reformular el producto, para cambiar el tamaño, para ofrecer un mayor gramaje y decíamos, bueno, ¿cómo vamos a comunicar esto? Y decíamos, bueno, la pregunta aquí era, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podría ser más interesante para las personas? ¿El tamaño de un chicle? En realidad eso importa. Y todo depende del contexto, ¿no? En realidad es cómo puede ser más importante el tamaño, pues cuando todo lo demás se reduce, ¿no? Y decíamos, bueno, se reduce el espacio en el microbús, se reduce el espacio en el metro, se reduce a veces el salario, se reduce mi tiempo. Entonces decíamos, en un mundo, un poco la respuesta que encontramos es, en un mundo donde todo se hace más pequeño, si hay algo que se puede hacer más grande, ¿no? Todo se hace chico. Trident se hace macro. Yo les traje estas historias simplemente para compartir algo que he aprendido a lo largo de perderle el miedo a las preguntas y sobre todo darme cuenta de que las preguntas tienen esta posibilidad de cambiar la realidad, ¿no? De cambiar las condiciones en las que podemos operar. Muy aplicado a publicidad, muy aplicado en temas de comunicación. Sin embargo, yo creo que hay 3 verdades que yo he aprendido alrededor de las preguntas. La primera es que es importante recurrir a los datos, pero no solamente a un tipo de dato. Hay que usar muchos datos, porque si, por ejemplo, solamente recurrimos a datos estadísticos, nos puede pasar lo que dice este ex técnico de fútbol, ¿no? Las estadísticas son como las minifaldas, te dan buenas ideas, pero van a ocultar lo importante.
en un mundo de Big Data, diciéndolo de manera diferente, en un mundo de Big Data donde todo el pensamiento se vuelve estadístico, matemático, de alguna manera hay que pensar más allá de eso, hay que pensar con el corazón y hay que sentir con la cabeza. El segundo aprendizaje que a mí me ha dejado este proceso es que, como lo diría este pensador, este ex director, ex fundador de una gran agencia de publicidad, Bill Bernbach, él decía que al final el conocimiento, y con conocimiento se refería a la información, va a estar disponible para cualquier persona. Hoy, gracias a las tecnologías, tenemos acceso a un montón de información todo el tiempo. Es más, todos nosotros podemos tener prácticamente la misma información sobre distintas cosas de manera simultánea. Sin embargo, pasar de la información o pasar del conocimiento hacia una idea es una cualidad de cada uno de nosotros. Y entonces eso implica que seamos capaces de hacernos hacia adentro también buenas preguntas. Y por último, el tercer aprendizaje, esto la verdad no sé ni siquiera dónde lo escuché, pero me parece muy interesante, decía, al final una pregunta o la pregunta correcta puede cambiar el destino. Yo me pongo a pensar, ¿qué dirán aquellos que están pensando si sería posible la vida en Marte? ¿No? Ahí hay una posibilidad de hacer una pregunta que quizá lleve a respuestas originales para el futuro de la humanidad, ¿no? Bueno, esto es lo que tenía para compartirles. Muchas gracias y háganse muchas preguntas.